Bueno, gogokin azkenean aste hau entrenado dugu, pixka berezia buelta oinarako egurretik eta bueno, gogotsu eta biak iristeko hori, gogoekin. Esan hasi duzu aurkariari buruz? Bueno, Burgosek oso ondo egiten ditu gauzak, egiten ari da, azkenean etxean puntu asko atera ditu, gol gutxi jaso ditu, 28 puntuekin dago, ia gora begira, bera baino. Partido oso zaila, gu betiko moduan, lan bikaina egin behar dugu, garaipena lortzeko. Bigarren itzulia astera doa, zelan banatzen duzu orain arte egindakoa? Bueno, nik uste dut taldea ondo dagoela lanean, azkeneko partidutan sentsazioak eduki ditugula. Martxa hartzen txapelketari, baina hobetu behar dugu, gauzak hobetu egin behar ditugu, puntuak ailegatzeko eta jarraitzea hori hobetzen. Eguerdion, Íñigo, ¿cómo ha sido esta vuelta a los entrenamientos después del paro navideño? Bueno, pues bien, porque tampoco han sido muchos días, pero era necesario también desconectar un poco. Volvimos el domingo y entrenar a tope, ya estaban metidos en la rueda, ya pensando otra vez en el partido de mañana. Es extraño el partido porque es el último del año natural de 2021, pero ya es el primero de la segunda vuelta. No sé cómo lo afrontáis. Bueno, al final, pues porque es Nochevieja, ¿no? Pero la verdad que para nosotros es otro partido que lo afrontamos con toda la ilusión del mundo y con unas ganas tremendas de ganar, por supuesto. ¿Cómo ves al rival? El Burgos, un equipo fuerte en casa, con grandes goleadas contra equipos como Málaga, Valladolid. ¿Cómo afrontáis el partido en cuanto a lo táctico? No, más que a lo táctico, nosotros al final, es lo que siempre comento, tenemos que hacer un muy buen partido para conseguir la victoria o optar a ganar. Luego, pues bueno, en este caso el Burgos, que ha recibido muy pocos goles en casa, saca muchos puntos, lleva una muy buena temporada, están haciendo las cosas muy bien. Aparte, pues bueno, en casa es lo que digo, están sacando muchos puntos contra rivales a priori que tienen otro objetivo, han ganado y bien. Para nosotros es otro partido más muy complicado, que le sumamos pues lo que estamos hablando, ¿no? La defensa que está mostrando el Burgos en casa, más los puntos que está sacando. ¿Cómo llega el Amor en cuanto a bajas? Porque ayer conocimos la lesión de Miguel San José y además están sancionados Larroyo y Laechea, por lo tanto el centro del campo débil, ¿no? No, bueno, tenemos varias bajas por todo tipo de causas, está claro, pero bueno, al final para eso está la plantilla, ¿no? Es verdad que no vamos a tener muchos efectivos, pero vamos a tener suficientes como para afrontar el partido. Somos 26, estoy convencido que el que entre o el que salga después lo va a hacer fenomenal y por eso hay ningún problema. Bueno, ya como estamos cerrando el año, mañana 31 de diciembre, último partido del año, estaría bien comerse las uvas a tan solo un punto de la permanencia, ¿no? Sí, estaría bien ganar, que es a lo que vamos, ¿no? Es lo que digo siempre, ahora mismo la clasificación no la miro ni la voy a mirar, voy semana a semana, sé que lo que estamos haciendo, sé las sensaciones que estamos teniendo en los últimos partidos de que nos falta un poco para ganar, que estamos metidos en el partido. Mañana lo que yo quiero es ganar, hacer un partido muy bueno contra el Burgos y volver a ganar y por supuesto seguir sumando puntos. Sé que no te gusta mucho hablar de estadísticas, pero lo cierto es que el Burgos nunca os ha ganado. En segunda vez de los 5 enfrentamientos, 4 victorias del Amor y un empate. Y en la ida, en esta Liga Smartbank, cuando coincidisteis, un empate a 2 en el último minuto con ese gol de Chabur, parece que tiene una maldición con vosotros. No. Son estadísticas que al final hay que sacan, pero el Burgos también lleva 28 puntos y nosotros 19, o sea, y es lo que hemos hablado hace un momento, y en casa está haciendo las cosas bien, está ganando, solo ha metido 4 goles. Bueno, para mí es otro partido, no tiene nada que ver el partido que ha jugado la Morevieta en segunda B, ni hace años, ni... Es un partido muy complicado, como todos, contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y como siempre con la intención de ganar. Para terminar, Íñigo, un balance del año 2021 en la Morevieta. Bueno, pues yo creo que ha sido espectacular, ¿no? Pero por todo lo que pasó en verano, por todo lo que conseguimos en el 2021. Luego es verdad que estamos compitiendo bien en segunda división, pero tenemos que dar más, sabemos que tenemos que mejorar, que
que nos faltan cosas para seguir sumando o incluso de 3 en 3 o hacer las cosas mejor, somos conscientes de ellos y estamos trabajando, pero creo que el 2021 para lo que es el club pues ha sido